Muy buenas noches, amigos y amigas, esperamos que se encuentren de maravilla. Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión nos tardamos un poquito más en subir contenido por algunas fallas técnicas, pero ya estamos aquí. En este episodio traemos una recopilación muy especial dedicada a todas las mamás quienes puedan hacernos el favor de escucharnos. En esta recopilación serán ustedes las protagonistas de cada una de las historias. Espero lo disfruten en las circunstancias que mejor les acomode. Puede ser escuchándolo con su familia o solas, disfrutando de una buena taza de café o, por qué no, con una reconfortante copa de vino. Sin más que agregar, espero que estén listas y listos porque ya están entrando en los archivos del infierno. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les contaré algo que sucedió en casa de mi madre. Los fines de semana yo acostumbro a visitarla. En ocasiones coincidimos mis hermanos y yo, y junto con mis hijos y mis sobrinos se hace una reunión muy agradable. Nada espectacular, algunas cervezas y una rica comida acompañados de mi hermosa madre es la mejor medicina para liberar el estrés de la semana. En uno de estos fines de semana iba en camino a casa de mi mamá. Teníamos pensado hacer algo rico de comer, ya que jugaría nuestro equipo favorito de fútbol. Y así, con todo y sus 70 años, ella es una de las más fieles seguidoras de aquel equipo. Durante la semana estuvimos planeando quién iba a llevar qué y qué íbamos a comer y a beber. Ya estaba todo listo para unas ricas carnes asadas, unas cervezas bien frías y la emoción de ver jugar a nuestro equipo favorito. Llegó aquel día, así que junto con mi esposa y mis hijos salimos desde temprano rumbo a casa de mi mamá. Lamentablemente, a medio camino se le ponchó una llanta al coche y como no había nada cerca, tuve que buscar un lugar de estos donde arreglan llantas. Una talachería, como decimos por aquí. Por la prisa, olvidé llamar a mi mamá o a alguno de mis hermanos para avisarles del percance y que llegaría tarde. Por suerte, no tardé mucho en encontrar una talachería y cuando por fin volví al camino, vi que tenía varias llamadas perdidas de mi madre. Debe estar preocupada, pensé. Le devolví la llamada, me contestó y me dispuse a explicarle el porqué de mi tardanza. La cosa se puso extraña cuando con una voz temblorosa me dijo: ¿De qué hablas, loco? Ándale, ya baja que necesito que me acompañes por lo que falta. ¿De qué hablas, mamá?, le cuestioné. ¿Cómo de qué hablo? ¿En dónde estás? Mamá, te acabo de decir que apenas voy en camino. Se me ponchó una llanta, pero ya no tardo. Solo contéstame algo, hijo. ¿Traes puesto un pantalón de mezclilla color azul y una camisa a cuadros? Sí, mamá. ¿Por qué? Después de un breve silencio y con voz temblorosa me contestó: Ok, no te tardes, aquí te espero. Fue una conversación muy rara, pero no le tomé importancia. Seguí conduciendo y aproximadamente media hora después llegué a casa de mi mamá. La encontré sentada en su patio y al acercarme me di cuenta que se encontraba algo angustiada y confundida. Hola, ma. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Júrame que vas llegando, me contestó con un tono de preocupación. Sí, ma, pues ¿qué no me estás viendo? ¿Cómo que si voy llegando? ¿Qué pasó? Hijo, te juro que vi a alguien en la casa que es igual a ti. Trae incluso la misma ropa que ahorita tú traes puesta. Llegó, me saludó y se subió corriendo a la habitación en donde dormías cuando vivías aquí. Cuando me llamaste, pensé que estabas bromeando, pero tal vez mi mamá
Dándose cuenta de que lo que estaba diciendo no tenía sentido, se metió a su casa muy alterada, jurándome por todos los dioses que alguien que era yo, pero que no era yo, estaba en la que era mi habitación. Traté de tranquilizarla. Mi esposa la sentó y le sirvió un vaso de agua, tratando de reconfortarla. Le dije que iría a ver si eso la calmaba. Ella, con mucho miedo, me dijo que no, que esperara a mis hermanos, que entre los tres teníamos que subir a ver quién estaba en aquella habitación. Mi esposa me convenció y no tuve más que esperar a mis hermanos, y mientras esperábamos, en aquella habitación se escuchaban ruidos muy tenues, como si deslizaran algo por el suelo o como si pusieran objetos sobre una pequeña mesa de vidrio que se encontraba ahí. A los pocos minutos llegaron mis hermanos y ya estando los tres, decidimos subir tomando cualquier objeto como arma en caso de necesitar defendernos. Subimos y, como era de esperarse, no había nadie. Ni siquiera había un rastro de que alguien hubiese estado ahí. Cuando bajamos, mi madre ya se encontraba más tranquila. Cuando le cuestionamos qué pasaba, contó lo que yo ya sabía, que un tipo igual a mí había estado con ella antes de que yo llegara. Pero esto no quedó ahí. Mi madre nos contó que esto ya le había pasado con mi papá. Mi padre era trailero. Él ya falleció hace algunos años y cuenta mi mamá que un día llegó mi padre, la saludó y le dijo que estaba muy cansado, que se subiría a dormir. Después de eso pasó a menos una hora y mi padre llegó en su tráiler con regalos para todos y venía vestido igual que aquel hombre que había llegado primero. Y al igual que en esta ocasión, mi padre tuvo que subir con machete en mano a buscar a quien había entrado a su casa. No encontró a nadie. No quisimos pensar que mi madre estaba teniendo alteraciones en su realidad por la edad o por alguna otra cosa, pero tampoco podíamos creer lo que estábamos platicando. Todo hubiese sido más fácil si lo hubiésemos dejado pasar, pero aún había algunas preguntas que me taladraban la cabeza. Por ejemplo, ¿cómo sabía mi madre lo que llevaba puesto de ropa? Les dejo esta pregunta. Si es que tienen algún tipo de respuesta a esta situación, me gustaría leerlos. Gracias por escuchar y muchas gracias por su proyecto. Hola amigos, es la primera vez que cuento esto fuera de la familia. Un amigo mío me recomendó este canal y me ha gustado demasiado. Los escucho normalmente en mi auto de noche cuando voy de regreso a casa y siempre espero con ansias a que salga un nuevo video. Desde siempre me ha gustado lo paranormal y llevo muchos años consumiendo este tipo de contenidos. Cuando vivía con mi madre, tenía la manía de poner relatos de terror en mi habitación. Los escuchaba en una bocina y mi madre siempre me regañaba por escuchar este tipo de cosas. Me decía que no era bueno, que traía cosas malas y que el ambiente en la casa cambiaba siempre cuando escuchaba o veía contenido de terror. Para no hacerla enojar, ponía mis videos o películas a bajo volumen o cuando ella no se encontraba en casa. Mi madre hace un año falleció. Esto fue muy fuerte para mí, ya que yo soy hijo único, así que terminé con todas sus pertenencias en mi poder, incluyendo su casa. En ocasiones voy a limpiar y a remodelar algunas zonas que se encontraban en deterioro, ya que mi intención era vender este inmueble, que más que un bien, se convirtió en un lugar en donde me costaba mucho estar. Ese lugar lleno de recuerdos de mi madre, lleno de su ausencia, me hacía caer en depresión y dejando fuera lo que representaba monetariamente, yo no era capaz de estar ahí. En esas visitas en donde me ponía a limpiar y a reparar ciertas cosas, mi distracción era escuchar relatos de terror en una bocina o en mi celular. En verdad,
porque esto hacía que me concentrara en hacer mis cosas y en no pensar tanto en mi madre, en su ausencia. Un día de esos, en los que me encontraba reparando un muro, escuchaba aquellas grabaciones del programa de La Mano Peluda, esos que te encuentras por todo internet. Me encontraba tan concentrado trabajando cuando de repente todo se quedó en silencio. Era extraño, ya que la bocina seguía prendida. Al parecer, el video se había pausado o algo así. Estas interrupciones se repitieron en repetidas ocasiones hasta que me desesperé y apagué el Bluetooth para así escucharlo directamente de la bocina de mi teléfono. Pasaron unos cuantos minutos cuando en la parte de arriba de la casa escuché una voz. «No escuches eso». Seguido de esta voz, escuché como alguien bajaba las escaleras muy lentamente. Los pasos se quedaron a media escalera y por la luz que entra de una ventana que está frente a ellas, vi una sombra que se quedó justo en donde los pasos dejaron de escucharse. Al asomarme, escuché y vi fielmente cómo esta sombra subía las escaleras lentamente y de nuevo escuché la misma voz. «Ya no quiero que pongas eso». Se escuchó a lo lejos, como cuando alguien te habla de una habitación a otra, pero fue muy claro lo que escuché. Como han de adivinar, esa voz era la de mi madre. Y sí, no les mentiré, me dio mucho miedo. Eran las primeras horas de la noche, así que decidí tomar mis cosas e irme de ahí. A partir de ese día, cada que voy a casa de mi madre, evito a toda costa poner cosas de terror. Escucho música o contenido de otro tipo y jamás me ha vuelto a suceder esto. Espero les haya gustado mi experiencia. Tengo más experiencias que contar, pero esta es la más reciente que me ha sucedido. Espero pronto poder escribirles de nuevo. Gracias por leerme. Cuando yo nací, vivíamos en una colonia que aún no se desarrollaba por completo a las afueras de la ciudad. Aún parecía un pequeño pueblo, y por supuesto que las leyendas y la gente extraña no podían faltar. De esta experiencia yo no recuerdo nada, ya que era tan solo un bebé, pero mi madre me ha contado en muchas ocasiones lo que sucedió aquella noche en que una bruja quiso llevarme. Todo comenzó en una ocasión en que mi madre andaba por un pequeño mercado haciendo las compras del día. Yo tenía unos meses de nacido, así que mi mamá me traía con ella para todos lados, amarrado a su espalda con un rebozo. Cuenta mi madre que al pararse en un puesto de verduras, una señora muy viejita se le acercó, preguntándole si era niño o niña. Mi madre respondió que era un niño, a lo que esta señora con un tono burlón le contestó: «Ah, mira, qué bien, y de seguro igual de guapetón que su papá, ¿verdad?». Mi madre solo sonrió sin decir una palabra. Aquella señora se despidió de mi madre, dándole una advertencia: «A los niños guapos hay que cuidarlos bien, al igual que a los esposos. No vaya a ser que se crucen con una bruja y ¿para qué quieres?», le dijo en tono de burla, lanzando una pequeña carcajada mientras se apartaba caminando hacia las afueras del mercado. Esto solo había sido un encuentro con una viejita que tal vez ya no estaba bien de sus facultades mentales, o al menos esto pensaba mi mamá, sin saber lo que viviría en los próximos días. Cuenta mi madre que por las noches los perros comenzaban a ladrar y se escuchaban aleteos por encima de la casa. Decía que era como si un ave enorme sobrevolara la zona. Ella salía a ver, pero las noches eran tan oscuras que jamás lograba ver nada. También dice que comenzaban a amanecer animales muertos alrededor de la casa, aves negras, incluso una vez un perrito que siempre andaba por ahí pidiendo de comer a los vecinos.
Le platicaba de todo esto a su suegra, mi abuela, a lo que ella atinó a darle un tip para cuidarse de una bruja, ya que decía mi abuela que indiscutiblemente una bruja andaba rondando por ahí. Mi madre no creía mucho en esas cosas, así que decidió no tomarle importancia hasta que una noche tuvo que aprender, por las malas, aprender a que ese tipo de cosas no se les toma a la ligera. Cuenta mi madre que mientras ella se encontraba lavando la ropa, yo dormía dentro de la casa. Aún no llegaba mi papá de trabajar, así que tenía tiempo de lavar y hacer la cena más tarde. Mientras ella lavaba, comenzó a escuchar pequeñas risas ahogadas. Ella volteaba por todos lados y no encontraba nada. Esas risas eran intermitentes y macabras. Mi madre trataba de no tomarles atención hasta que escuchó un fuerte golpe dentro de la casa. Dice mi mamá que al escucharme llorar entró corriendo pensando que me había caído de la cuna o algo así. Cuando entró a la casa se quedó pasmada al ver a una mujer encapuchada. Toda su vestimenta era vieja y muy sucia. Dice que sus ojos eran sumamente saltones y rojizos. Su mirada hacía que mi madre se quedara quieta, como si estos ojos controlaran su cuerpo. De su boca, de aquella mujer, se veía una lengua muy larga y puntiaguda que metía y sacaba como si de una serpiente se tratara. Su piel opaca y ceniza despedía un olor repugnante y sus pies parecían estar quemados por completo. De alguna manera mi madre pudo reaccionar. Tomó un palo que siempre tenía tras la puerta y ahuyentó a esta mujer lanzándole golpes a diestra y siniestra. Esta bruja solo se cubría con sus brazos y de un momento a otro lanzó a mi madre al suelo y salió corriendo de tal forma que una mujer de su edad no podría. Cuenta mi madre que al golpearla sentía como si estuviera golpeando algo muy duro, como si de una piedra se tratara. También cuenta que mientras esa mujer corría lanzaba alaridos y daba saltos demasiado largos en cada zancada. Aquella noche mi madre no pudo dormir. Toda la noche se quedó detrás de la puerta con aquel palo en las manos. Se quedó cuidándome. Después de esa terrible experiencia, mi madre jamás volvió a ver algo así. Todo transcurrió con normalidad, aunque debo decirles que mi madre no puede ver nada que tenga que ver con brujas, ni películas, imágenes, e incluso no puede ver los disfraces de brujas que usan las niñas el Día de Muertos. Espero les haya gustado esta historia. Les diría que por una parte me encantaría recordar algo de aquella noche, pero por otra parte, creo que estoy mejor así. Buenos días, tardes o noches a quienes puedan leer o escucharme. La experiencia que me trae ante ustedes es una que me provoca nostalgia, así como dolor y miedo. Tiene que ver con mi madre. Después de una larga lucha contra el cáncer, mi madre falleció en un hospital atacada por dolores insoportables y con la angustia de dejar a sus hijos solos. Mis hermanos y yo ya somos adultos, pero aún así, mamá siempre era quien nos cuidaba y nos procuraba. Ella decía que no importaba que fuéramos mayores. Decía que siempre las personas necesitan los cuidados de una madre sin importar la edad. Y tenía razón, no saben cuánta falta me hace. No quiero que esto suene a telenovela, es solo que en verdad, y no porque haya sido mi madre, pero puedo decir con toda seguridad que este mundo perdió a una mujer maravillosa en todos los sentidos. Días antes de que mamá muriera, habló con mis hermanos y conmigo. Lo hizo a solas con cada uno de nosotros. Yo no sé qué habló con mis hermanos, ni ellos saben qué habló conmigo. Fueron pláticas muy individuales y personales, pero en cuanto a mí,
Solo reímos y recordamos cosas graciosas de nuestras vidas y me hizo muy feliz haber sido yo quien arrancara las últimas sonrisas de su boca, ya que minutos después de haber terminado de charlar con ella, falleció. Entre aquella plática que tuvimos, le recordé de unos chocolates que ella compraba cuando yo era niño. Nunca supe dónde los compraba y no eran chocolates que tuvieran una marca como tal. Solo sabía que los compraba cerca de las oficinas donde ella trabajaba. No era siempre, pero cuando le sobraba algún dinerito, ella siempre llegaba con presentes para todos y sin excepción alguna, para mí, siempre eran aquellos chocolates los que me llevaba. Al final, pudo decirme dónde los compraba. Y yo le decía en tono de broma que era una malvada por guardar ese secreto tanto tiempo. Hubo algo en cuanto a esos chocolates que mi mamá me dijo en aquella última plática. Bueno, ya sabes dónde comprarlos. Así que cuando yo ya no esté, chocolates no te van a faltar. Yo solo sonreí con una lágrima saliendo de mis ojos. El día de su funeral, el encargado de la funeraria nos recibió con algunos presentes de personas allegadas a mi madre y a la familia. Personas que en aquel día no pudieron asistir. Entre esos presentes habían regalos de flores y una bolsa con chocolates. Sí, esos chocolates que yo tanto amaba. Le pregunté al encargado de la funeraria quién había mandado esos chocolates y me dijo que eso era lo único que no tenía tarjeta de presentación ni dedicatoria. Dirán que estoy loco, pero nadie sabía sobre esos chocolates. Nadie más que mi mamá y yo. Ni siquiera mis hermanos sabían lo que significaban para mí. En fin, decidí pensar que era mi madre quien me los había mandado desde el cielo, y aunque suene tonto, eso me hace sentir, aún a la fecha, que mamá está conmigo, y cada que compro aquellos chocolates, le guardo uno a ella y se lo llevo a su tumba. En Día de Muertos, tampoco puede faltar aquel chocolatito en su ofrenda. Es una historia sencilla y muy personal que quise compartir con ustedes. Gracias por las historias que nos comparten. Gracias por el espacio que nos regalan a quienes tenemos algo que contar. Y sobre todo, muchas gracias por su atención. ¿Qué tal, amigos oyentes de este canal? Quiero contarles las experiencias que mi madre ha estado viviendo en su casa. Esto es reciente, ya que nunca antes habíamos vivido cosas de este tipo. Mi mamá hace unos días me platicó que cada que se levanta por las mañanas a prepararle el lunch a mi papá, encuentra la televisión o las luces encendidas. Cuenta que también durante la noche, cuando se queda sola, escucha cómo mueven los trastos, e incluso una vez abrieron el despachador del agua, aquel en donde se monta el garrafón, y al otro día encontró toda su cocina inundada. Estos despachadores tienen una palanquita a la cual hay que manipular, ya sea empujándola hacia arriba o hacia abajo para que pueda salir el agua. Es imposible que estas cosas se abran solas, ya que se necesita de una fuerza externa para que éstas puedan subir o bajar. Me contó también que un día dejó toda la ropa doblada en su cama. Salió a la tienda a comprar unas cosas que mi papá necesitaba, y cuando regresó, toda la ropa se encontraba regada por toda la habitación. También me comenta que en ocasiones, cuando se encuentra sola en su habitación, escucha mi voz en la planta baja de su casa. Ha escuchado la voz de mi padre también, y cuando esto pasa, lo primero que hace es asomarse por su ventana a ver si el auto de mi papá ya se encuentra en el garage. Si no está el auto, mi mamá siempre le pone seguro a la puerta de su habitación y no sale hasta que mi padre llega de su trabajo.
el arrastre de las sillas del comedor y el sonido que hacen los botones del microondas cuando los presionas se han vuelto muy comunes también. Jamás habían pasado cosas de esta naturaleza en casa de mi mamá y me encantaría escuchar su opinión. Me gustaría saber por qué ahora que ella se encuentra sola comenzaron estas manifestaciones. Espero estén disfrutando de este episodio. Recuerden que pueden enviarnos sus historias al número 55 11 33 47 36 y al correo archivosdelinfierno666@gmail.com. Todas las historias serán leídas y narradas por su servidor, si es que así ustedes lo desean. Continuamos con el último relato de este episodio, así que acomódense, porque esto aún no termina. Comenzó a seducir a mi padre hasta que comenzó a salir con él. Esto después del fallecimiento de mi madre, pero antes quiero contarles que todos estos hechos tienen un contexto que ya desde que éramos niñas mis hermanas y yo sospechábamos y que ahora podemos confirmar. Desde que mis padres estaban juntos y mis hermanas y yo éramos más pequeñas, esta mujer Susana ya tenía intenciones con mi padre. Mis tías, hermanas de mi padre, no la toleraban y contaban que esta mujer ya le había hecho algunos trabajos de amarre a mi padre, trabajos que nunca surgieron efecto. Cuando mi madre enfermó y murió, todo pasó muy rápido. Los doctores no se explicaban cómo es que mi mamá había fallecido de manera tan repentina. Sí estaba delicada y sí, todos vimos los efectos de aquella pandemia, pero mi madre era una mujer muy sana, lo que hacía demasiado extraño que por una simple infección se hubiera desencadenado su muerte. Según esto, a causa de una complicación que surgió por el virus del COVID. Según una bruja, amiga de una de mis tías, dijo que esta mujer Susana le había hecho un trabajo a mi madre y después le hizo un trabajo a mi padre para quedarse con él. Esto nos convenció a todas, ya que ¿quién se recupera de una profunda depresión y se enamora de la noche a la mañana? Sin hacer esto más largo, mi padre y Susana terminaron viviendo juntos y por si fuera poco, con mis hermanas y conmigo de por medio. Desde el principio se notaba que le estorbábamos. Ella solo quería a mi padre para ella. Se enojaba si mi padre tenía algún tipo de gesto o atención hacia nosotras, y así, poco a poco, se terminó convirtiendo en la madrastra mala del cuento. Nos ponía a hacer los deberes de la casa mientras ella se sentaba todo el día a ver la televisión. Dejó de trabajar en su negocio y empleó a alguien para que se hiciera cargo de aquel negocio por ella. Todo esto solo para estar en casa haciéndonos la vida imposible. Todo esto explotó cuando un día se le ocurrió golpear a mi hermana la más pequeña. Mi hermana la mayor y yo nos enojamos tanto que nos lanzamos sobre ella a golpes. Cuando llegó mi padre, ella se hizo la víctima y él, tan perdido como estaba, en lugar de defendernos, nos regañó de manera que nunca lo había hecho dándole lugar a ella. Y esa misma noche fue que todo comenzó. Aquella noche nos encontrábamos en nuestra habitación, castigadas y regañadas mis hermanas y yo. Mi padre tuvo que salir de emergencia a su oficina por algo que había quedado pendiente y mientras Susana se daba un baño, escuchamos un grito que retumbó por toda la casa seguido de un golpe muy seco. Salimos corriendo a las 3 y encontramos a Susana en el piso del baño, apenas envuelta en su toalla. Resultó que se había caído, pero no sabíamos por qué se encontraba tan asustada. Se metió corriendo a su habitación sin decir nada y al preguntarle si estaba bien, nos corrió diciendo que no era algo de nuestra incumbencia. Días después, mientras ella cocinaba, nosotras nos encontrábamos haciendo tarea y esto se volvió a repetir. De repente, Susana gritó, pero en lugar de encontrarse tirada en el suelo, nos dimos que se encontraba empapada de la sopa que estaba cocinando.
Esta sopa estaba hirviendo, así que salió corriendo al doctor. Algo estaba pasando, algo extraño. Obviamente a nosotras nos daba risa la desgracia de aquella mujer. Claro que se lo merecía por ser tan mala, y no quiero que me juzguen, pero en realidad decir que nos hacía la vida imposible es muy poco. Y mi padre, estando tan idiotizado por ella, no se daba cuenta de lo que en realidad vivíamos todos los días mis hermanas y yo. Estas cosas extrañas comenzaban a pasarle únicamente a Susana. Una vez planchándose el cabello, se lo quemó casi todo. Sus vestidos favoritos aparecían manchados de algo que parecía ser aceite para coche o rasgados sin razón aparente. Sus zapatillas favoritas terminaban siempre sin un tacón. Todo su maquillaje se le echaba a perder sin importar qué tan caro lo comprara. Se le rompían las uñas, se tropezaba. Una vez enchinándose las pestañas con una cuchara se le cayeron todas. Suena demasiado gracioso, lo sé, y no tienen idea de cómo lo disfrutábamos. Una noche, ella invitó a una de sus amigas a la casa. Mi padre llegaría tarde, así que les daría tiempo para tomarse algunas copas de vino y platicar. Como era de esperarse, nos mandó a nuestra habitación, pero nosotras, como todas unas malcriadas, quisimos escuchar su conversación y lo que escuchamos nos dejó más que con satisfacción, con un sentimiento de confusión y misterio. No sé, amiga, ya no sé qué hacer. Todo me pasa y todo me sale mal. Oye, ¿y no serán las chamacas que te estarán haciendo alguna travesura? No, es ella, yo ya la vi. La vez que me caí en el baño, ella fue quien me empujó. También aquella vez que se me volteó la sopa, fue ella. Yo la vi de reojo. ¿O cómo explicas que una cazuela llena de sopa salga volando hasta donde yo estaba para quemarme? ¿Y por qué no vas con tu amiga la bruja? A lo mejor ella puede decirte qué pasa. Ya fui, pero me mandó al carajo. Me dijo que nadie se salva del karma y que pues ella no puede ayudarme. Mis hermanas y yo nos miramos muy confundidas sin saber de qué hablaban, o más bien de quién hablaban. A Susana siguieron sucediéndole cosas y la gota que derramó el vaso fue un accidente que tuvo en su moto. Después de eso, ella se fue de la casa sin dar explicaciones. Terminó su relación con mi papá y se fue a vivir a otro lugar lejos de aquí. El contexto de este accidente fue que ella venía circulando en su moto una noche cuando sintió que alguien la abrazó por la cintura y al voltear había visto a alguien que la asustó tanto que la hizo perder el control, haciendo que se estampara sobre una reja. Ese mismo día que se fue, lo comprendimos todo, y les platico cómo. Bueno, pues estábamos a punto de dormir mis hermanas y yo, cuando a lo lejos del pasillo que daba frente a nuestra habitación, una silueta en la oscuridad se apareció. Era una mujer delgada, de pelo lacio, muy largo. Era de estatura baja. Era mi mamá. No la vimos como tal, pero era ella, era su silueta. No era necesario que la viéramos a detalle, simplemente mis hermanas y yo sabíamos que era ella. Al parecer, esa misma noche que Susana se fue de mi casa, mi padre también tuvo un encuentro con mi mamá. Mientras venía de regreso a casa, el olor de su perfume comenzó a inundar el auto y al llegar a mi casa, mi padre también pudo ver la silueta de mi mamá asomándose por la ventana de su habitación. Y sí, yo recuerdo haber despertado de golpe al escuchar a mi papá subir corriendo por las escaleras. Ahora que estamos un poco más grandes y sacamos el tema, entre detalles que mis tías aportaron y mi papá también, enlazamos todos los eslabones y llegamos a la conclusión de que mi madre de alguna forma se había vengado de Susana, que la había sacado de nuestras vidas. Y les digo algo,
Me reconforta saber que, aunque mi madre ya no está, sé que aún nos cuida y está aquí con nosotros. Espero no se vayan a burlar de mi historia, ni mucho menos. Yo sé que suena algo sacado de una película, pero como les dije al principio, tengo 3 testigos que vivieron esto conmigo. O a menos que quieran preguntarle a Susana cómo le fue. Aún tengo su número, se los paso si así lo prefieren. Esperamos les haya gustado este capítulo. Vaya que las historias de hoy nos dejan pensando en cómo muchas veces el amor de una madre lo puede todo. Si aún tienen la dicha de tener a su mamá con ustedes, disfruten de esa compañía que siempre en algún momento de nuestro día nos hace mucha falta. Sin duda, esta vida no sería lo mismo sin ellas. Por favor, no olviden compartir este contenido para que así puedan escucharnos incluso en el más allá. Hasta la próxima.